Lo dijo en la primera hora. Continuamos 8:14 en la mañana. En la primera parte de este espacio de noticias, en el segmento de opinión de quien les habla, generamos una alerta sobre esta intención de aprovechar el trámite de una ley de urgencia en materia económica que no tiene nada que ver con una pretensión de un par de legisladores de que se genere una destitución de los actuales notarios y notarias y se proceda a un nuevo concurso. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro y eso es lo que evidentemente llama la atención. Una de las personas que generó esta alerta igualmente en las últimas horas es el jurista Gonzalo Muñoz, que está conectado con nosotros. Al doctor Muñoz le quiero agradecer por la gentileza de atendernos telemáticamente. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día, doctor. Estimado Fabricio, estimada Belkis, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto a todas las personas que nos escuchan. A usted por la gentileza de atender esta invitación. A ver, ¿cómo le cayó a usted el haber revisado el informe para segundo debate del proyecto de ley de transformación digital y audiovisual y encontrarse con una intención de que se destituya a los notarios y se dé paso a un concurso de méritos para renovar estos cargos? Digamos, no tiene nada que ver lo uno con lo otro y se ha llamado la atención, doctor. Realmente algo impresionante, Fabricio, ¿y por qué? El proyecto de ley urgente económica enviado por el presidente de la República para la transformación digital y audiovisual realmente es un tema que concierne de vital importancia para el país y que ha llamado la atención de varios sectores, ¿no es cierto? Principalmente los relacionados y ligados al tema del cine, a los cineastas. ¿Por qué? Porque atraer inversiones para los proyectos audiovisuales y todo este tipo de temas realmente es un tema muy importante y ha concertado bastante consenso a nivel legislativo justamente por este tipo de temas que estamos conversando. Pasó el primer debate de este proyecto de ley, yo diría sin ningún problema, y una vez que entra ya para segundo debate, uno le llama la atención que ciertos asambleístas agenciosos, yo diría hasta fascinerosos, intenten poner este tipo de disposiciones que, como tú bien decías en un inicio, pues no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está tratando en el proyecto de ley, ¿no es cierto? No guardan ningún tipo de concordancia, no guardan la uniformidad de la materia y pues dejan a entrever que tienen una intención política absolutamente distinta con lo que tiene relación al proyecto en sí mismo. Entonces, esto realmente molesta, deja ver una intención política malsana, porque es claro así, de realmente una repartición de las notarías cuando esto ya fue zanjado en el año 2020. Recordemos justamente qué fue lo que pasó en el año 2020, porque me parece importante traer ese contexto al debate presente, doctor Muñoz. Por supuesto, ¿qué es lo que pasó en el año 2020? En la Constitución de la República, ¿no es cierto?, se estableció que los notarios, específicamente en el artículo 200, se estableció que los notarios pueden ser, estarán en sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos. Sin embargo, se estableció que para la reelección debían cumplir con los estándares de rendimiento establecidos en la ley. Sin embargo, cuando se expidió el Código Orgánico de la Función Judicial por allá en el año 2010, nunca se estableció en la ley, en el Código Orgánico, los estándares de rendimiento. Por lo tanto, los notarios, cuando fueron nombrados, ¿no es cierto?, en el año 2013, se extendieron en funciones prorrogadas y no se podía proceder a la reelección justamente porque no se contaba en la ley con dichos estándares de rendimiento. Pues bien, ¿qué se hizo en el año 2020? Se estableció ya en la ley, precisamente en el artículo 301.2, 13 estándares de rendimiento que tendrían que cumplir los notarios para que puedan ser reelegidos o en su defecto para que puedan participar en los concursos públicos. Se establecieron 13 estándares de rendimiento. ¿Qué se hizo también en la reforma del año 2020? Se estableció una disposición transitoria, precisamente la 14ª. ¿Y qué decía qué dice esa disposición transitoria? Que por esta única ocasión, los notarios que se encuentren en funciones prorrogadas podrán ser reelegidos para un nuevo periodo, para una nueva notaría o la misma,
por una única ocasión. Es decir, el tema quedó totalmente zanjado. Los notarios estaban en funciones prorrogadas. ¿Qué es lo que se propone en esta reforma totalmente sin sentido? Se elimina esta transitoria, la que se aprobó en el año 2020 y que permitía a los notarios que estaban en funciones prorrogadas volverse a reelegir. Y se llama inmediatamente en un plazo de 180 días para que el Consejo de la Judicatura llame a designar, o sea, se destituye prácticamente a todos estos notarios y en 180 días el Consejo de la Judicatura tiene que volver a nombrar todas las notarías del país, en todos los cantones del país, lo cual es una cosa pues de loco, ¿no es cierto? Se necesita un presupuesto impresionante que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que asignar al Consejo de la Judicatura y nombrar notarios en todo el país. Entonces, ustedes se pueden imaginar, Fabricio, que quienes pusieron esta disposición aquí, ¿qué interés tendrán para que el Consejo de la Judicatura nombre pues notarios en todo el país? Pero el Consejo de la Judicatura podría, como aparentemente es esta intención que estamos revisando a esta hora, doctor Muñoz, destituir o cesar a todos los notarios, a los 500 y pico de notarios de los 221 cantones de la República. Con la que están poniendo ahorita, por supuesto. Por supuesto. Porque sin eso, ¿la Judicatura no tiene esa potestad o sí? No tiene esa potestad. ¿Por qué? Porque tiene que ir nombrando notarios, ¿no es cierto?, conforme van cumpliendo su periodo de 6 años. O en su defecto, ¿no es cierto?, a la muerte. Aplicar los estándares de rendimiento, además, para renovar por un nuevo periodo, se supone, porque tienen chance de un nuevo periodo. Exactamente, es correcto. ¿Ya? Y en su defecto, por ejemplo, cuando se produce el fallecimiento de un notario, se llama un concurso público, o cuando ya cumple el tiempo para el cual está previsto en la ley, que es de 6 años, con la respectiva posibilidad de reelección. Ahí puede proceder a cambiar, a nombrar un nuevo concurso público. Pero en este momento no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no está permitido por el Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí están pretendiendo que se nombren notarios en todo el país. O sea, es una norma sin pies ni cabeza. Y Fabricio, yo pregunté una vez que se aprobó este informe, que dicho sea de paso, esto es muy importante mencionar, el asambleísta Cristian Yucailla mociona que se inserte este texto a los demás asambleístas de la comisión. Y dicha moción es denegada. Los asambleístas de la comisión le niegan esta moción, no sé si tú estabas al tanto de esto, ¿ya? Le niegan esta moción. Y posteriormente el asambleísta José Chimbo pide que se inserte el texto o Pachacuti no iba a votar por esta ley. O sea, fue un ultimátum de la bancada de Pachacuti dicho por el asambleísta Chimbo. Así se inserta esta norma. O sea, según esas palabras que usted acaba de citar del asambleísta Chimbo, ya no hablaríamos de una posición personal del asambleísta Chimbo, sino de la bancada de Pachacuti. Según el asambleísta Chimbo. Por eso digo, citando al asambleísta Chimbo, habrá que ver qué dice Salvador Quispe o qué dicen otros voceros de Pachacuti, pero según lo que usted está diciendo, que ha dicho el asambleísta Chimbo, es una posición de Pachacuti de pretender una destitución de todos los notarios y que haya un nuevo proceso de selección. Ahora, aquí viene una cosa que yo también lo comenté porque, digamos, lamentablemente cuando los políticos no son claros o no son frontales, a uno le hacen pensar mal. Resulta que, oh sorpresa, esta intención de pretender meter esta transitoria en una ley que no tiene nada que ver con una capacidad de la judicatura para renovar todas las notarías, cosa rara entre comillas, ¿no? Se da luego de que los vocales del Consejo de la Judicatura no fueron censurados y destituidos, y luego de que en el curso del debate del juicio político, hace algunas semanas, se hablaba tras bastidores de que supuestamente había una especie de feria de notarías o de pretender un reparto de notarías a cambio de votos para no censurar y destituir a los miembros de la Judicatura, doctor. Exactamente, Fabricio, es que da para pensar todo, pues. Ya se habló un montón de cosas, ya, de reparto de cargos, de reparto de direcciones provinciales a legisladores. Existieron denuncias bastante feas justamente cuando se desarrollaba el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y oh sorpresa, ¿no es cierto? Oh sorpresa, en el primer proyecto urgente económico, inmediatamente después de ese juicio, se presenta esta disposición transitoria para destituir a todos los notarios y proceder a nombrar nuevos inmediatamente después del juicio.
sea, da para pensar una cosa que realmente es bastante fea y que realmente no debería darse, principalmente por lo que tú estás diciendo, porque no tiene nada que ver con el proyecto de ley que se está proponiendo. Porque vamos a ser sinceros, cuando yo pregunté respecto de este tema, ¿por qué se insertó? ¿Sabes cuál fue la respuesta? No, es que como estamos aquí proponiendo la transformación digital, es necesario cambiar a todos los notarios del país para que justamente estén adaptados a las nuevas disposiciones que estamos proponiendo. Por favor, eso no tiene nada que ver, es una explicación paupérrima. Porque, por último, pues quieren adaptar a los notarios a la transformación digital que consta en las nuevas disposiciones de esta ley, cambia los estándares de rendimiento. O sea, pon como, en vez de 3 estándares de rendimiento, que dicho sea de paso, también constan en esos estándares que los notarios tienen que cumplir con ciertos temas en materia de digitalización, pon pues que tienen que adaptarse a lo que establece esta nueva ley. Pon un estándar de rendimiento más, pero no cambies a todos los notarios. Porque si pones nuevos notarios, pues los nuevos notarios no tienen la misma experiencia de los que ya están ahorita y más familiarizados en temas digitales. Oblígales a que tomen capacitaciones específicas en materia digital, no sé, pero no cambies los notarios. Ahora bien, doctor, usted tiene también experiencia legislativa y usted sabe evidentemente cómo se construye un proyecto de ley y cómo se debate y se construye un informe dentro de las comisiones. Varios de los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico juran y rejuran que este tema no se debatió, no se incorporó y no se votó, pero está en el informe. Y de hecho, revisando el informe en la página 38, inclusive está la argumentación del asambleísta Chimbo. ¿Cómo es que no se dan cuenta? Digo, ahí para poner un poquito de ingrediente adicional a esta discusión, doctor. A ver, yo lo voy a ser sincero, Fabrizio, yo les creo a los asambleístas. Yo les creo, a mí me pareció muy raro esta incorporación. Y te pongo como antecedente justamente lo que sucedió con el asambleísta Yocaía, que mocionó este texto y la moción fue negada. Me supieron informar a mí en la comisión lo que yo te comenté, ¿no es cierto?, que después esta había sido una exigencia del asambleísta Chimbo para que Pachacuti apoye esta reforma. Eso me supieron informar a mí en la comisión. Ahora yo no estuve en la votación del texto, no sé cómo se leyó el informe y si se leyó esta parte. Ahí sí, pues los legisladores tuvieron que haber escuchado lo que tú leíste en el informe, ¿no? Que el asambleísta Chimbo solicitó que se incorpore esto, ¿no? Realmente me parece bastante anecdótico el tema, ¿no? No sé si se leyó el informe antes de la votación. Claro, digamos, en el informe, en la página 38, dice textualmente que el asambleísta Chimbo indica que la institucionalidad entre los notarios existentes es un obstáculo para la digitalización. Sostiene que esa institucionalidad fue causada como consecuencia de una disposición legal que extendió los plazos de autorización para ejercer la referida función. Solicita que se coloque una disposición que destituya a todos los notarios en funciones y convoque a concurso público para elegir nuevos notarios en todos los cantones del país. El asambleísta Cristian Yucaya realiza observaciones solicitando lo mismo que el asambleísta Segundo Chimbo. Estas solicitudes fueron incorporadas al proyecto considerando que la función notarial comprende un elemento fundamental para la transformación digital. Eso está en el informe. Así consta el texto del informe, doctor. Sí, lo vi yo también. O sea, impresionante. O sea, uno pensaría que no leyeron el informe. ¿No fue leído el informe? Sí, realmente incomprensible. Ahora, Fabricio, existe una ventaja, ¿no? Que ya, bueno, los asambleístas, quiera que no, ya se han mencionado en contra. Entiendo la bancada de la Izquierda Democrática, la misma bancada de UNES, entiendo que el Partido Social Cristiano está en la misma línea, y este texto puede ser retirado del texto de votación final. Puede ser retirado del texto de votación final, y un proyecto tan importante, con disposiciones que atraen la inversión en el campo audiovisual, transformación digital, como es este proyecto de ley, podría ser votado sin inconvenientes, y esa es la voluntad política de los legisladores en este tema, ¿no? Ahora, también el Pleno de la Asamblea podría mañana, en el debate, porque entiendo que hay una corriente que ha sido difundida por varios de los legisladores que no están de acuerdo, entiendo que UNES no está de acuerdo, el Partido Social Cristiano no está de acuerdo, Izquierda Democrática no está de acuerdo, lo expresado ayer Vilma Andrade. ¿Podrían los legisladores plantear una modificación al texto final para votación y excluir esta transitoria, doctor?
Exactamente, es precisamente lo que estaba comentando, y tengo entendido, he podido conversar con gente también de la bancada del gobierno que tampoco estaría de acuerdo con esta disposición. Correcto. Doctor, antes de que se me vaya, quiero dejar ese tema de lado y aprovechar su presencia y su conocimiento en temas de justicia penal. Hay toda una polémica respecto de la decisión de la Administración de Justicia de otorgar la prelibertad a alias JR o alias Junior, y al señor Junior Roldán, que ayer su salida fue caótica del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Guayaquil. Incluso hubo detenciones, como 30 detenciones y una incautación de armamento pesados. Esto parece una guerra impresionante, ¿no? Ni qué película de Hollywood. Pero hay una polémica respecto de la manera como se le otorgó la prelibertad. El artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal establece que no podrán acceder al régimen semiabierto que conocemos como prelibertad los privados de libertad que hayan sido condenados por asesinato, que es el caso de JR. ¿Cómo se aplica esto? Porque ya ha llamado la atención la decisión de la justicia, doctor. Claro, estimado Fabricio, ¿qué es lo que sucede con ese artículo? Las sentencias de alias Junior hay que ver si sucedieron antes del año 2020. ¿Por qué? Porque ese artículo fue reformado precisamente por la Asamblea Nacional en el año 2019 y 2020. Fue reformado 2 veces. En el año perdón, doctor, antes de 2019 y 2020, este texto no existía en el COIP. No existía en el COIP, no tenía ninguna excepción. No tenía ninguna excepción. Y se le agregaron 2 excepciones. Una en el año 2019 respecto de los delitos de asesinato, de violación con muerte, de secuestro con muerte, de violencia contra la mujer, etcétera. Esa fue la primera excepción que se agregó en el año 2019. Y a finales del año 2020 se le volvieron a agregar más excepciones relacionadas con los delitos de corrupción, peculado, cohecho, concusión, que usted también ve ahí que está en ese artículo. Se le agregaron en 2 años, 2 excepciones. Entonces hay que ver si los delitos, yo no desconozco cuándo fue sentenciado el señor alias Junior, pero entendería yo que dichas sentencias fueron antes de esas reformas. Por lo tanto, no le aplica lo que establece ese artículo todavía. Entonces, por eso es que no le aplica exactamente. Correcto, me parece muy clave lo que usted acaba de explicar, porque si los delitos fueron anteriores, ahí no aplicaría este artículo. Si los delitos fueron posteriores, ahí uno no entendería la actuación del juez, pero me parece muy importante la referencia que usted acaba de decir. Doctor Gonzalo Muñoz, le agradezco mucho por el tiempo, Fabricio, siempre un gusto, a ti, a Betty, a todas las personas que nos escuchan en Radio Soberano. Gracias a usted, muy amable. A Gonzalo Muñoz, jurista, hablando justamente sobre estos temas que él maneja, esta alerta, y veamos qué pasa mañana en el curso del segundo y definitivo debate del proyecto de ley urgente en materia económica de transformación digital y audiovisual, en donde pretenden allí meter un tema que no tiene nada que ver. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.